Estaba predicando una vez y de repente un demonio se manifiesta y dice, tú eres el Hijo de Dios en medio del sermón. Lo hemos visto muchas veces aquí. Ahora, ese caballero del que hablo al fondo que estaba sentado allí no se manifestó. A veces no hay manifestaciones, pero a veces un demonio es como, like, Hi, Mama. Hi. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ¿Mamá? ¿Ella dijo mamá? Bueno, damas y caballeros, parece que tenemos la nueva versión del mes de la nueva falsa maestra, hipercarismática, celebridad y autoproclamada apóstol Catherine Crick, líder de la iglesia Fivefold en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Si pasas mucho tiempo en TikTok, Insta, Facebook o YouTube, puede que ya la hayas visto. Sus videos muestran escenas dramáticas de supuesta liberación, gente gritando, temblando, cayendo al suelo y reclamando la libertad inmediata de los demonios. Los testimonios promovidos por su ministerio describen personas liberadas de la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, adicciones, trastornos, enfermedades y otras cosas más. El ministerio de Catherine Crick conecta abiertamente condiciones como la depresión, ansiedad, adicción y los pensamientos suicidas con espíritus atormentadores a los que ordena marcharse. Curiosamente, siempre a la cuenta de 3. Aunque curiosamente ha tenido que volver a entregar a algunos en diferentes lugares, mostrado por estas fuentes aquí en esta foto, su fama se ha extendido mucho más allá de una sola congregación. Su material oficial de prensa afirma tener seguimiento global de más de 2 millones de personas, mientras que su iglesia la promociona como Apóstol Catherine. La iglesia Fivefold afirma que su misión incluye sanar a los enfermos, expulsar demonios, resucitar los muertos, restaurar apóstoles y profetas e impartir la unción a otros. Pero la popularidad no demuestra la autoridad divina. Un video viral no es una credencial espiritual. Parece que cada pocos años el cristianismo parece adquirir otra celebridad religiosa. Y la pregunta importante no es cuántos seguidores tiene, sino la pregunta es, ¿su enseñanza y ministerio están de acuerdo con las Escrituras? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar hoy. Sí o sí, ya. Bueno, vamos a entender un poco del trasfondo de la Catherine Crick. Ella se mudó de la zona rural de Nueva York a Los Ángeles en 2013 para dedicarse a la interpretación. Apareció brevemente en un programa de telerrealidad y también siguió una carrera como cantante y compositora cristiana, pero no dio en el clavo con esas cosas para nada. Más tarde se involucró en reuniones muy carismáticas, donde fue testigo de lo que creía que eran sanaciones, profecías, expulsión de demonios y donde descubrió su nuevo llamamiento. En 2016, ella asistió a una conferencia con la participación del ministro tanzano profeta Jordavi. Según la biografía oficial de Crick, Jordavi profetizó sobre ella: Dios os ha llamado a ser apóstoles de Jesucristo. Estáis llamados a alcanzar las naciones y Dios hará muchos milagros impactantes a través de ti. Y ahora Crick dice que aceptó esa profecía como el llamado de Dios sobre su vida. Jordavi entonces le proporcionó credenciales, las que bíblicamente no tuvo ni pudo tener, y la guió en el ministerio de liberación y sanación por la fe. Crick comenzó a liderar lo que eventualmente se convertiría en la iglesia Fivefold. Durante varios años, sus reuniones fueron muy pequeñas, pero durante la pandemia,
El ministerio se trasladó al aire libre y se centró ella en producir videos cortos y dramáticos. Y ha dicho que Dios le había enseñado a hacer videos de 1 minuto y publicarlos de forma constante. Luego, en 2021, uno de los videos de Deliverance se hizo viral. Se informa que la asistencia aumentó de unas 50 personas a 300 en cuestión de meses, y la pequeña reunión se convirtió en un fenómeno internacional en las redes sociales. Esa historia no demuestra por sí sola nada bueno ni malo. Dios puede llamar a alguien desde la oscuridad. ¿Te acordás de David en la Biblia? Pero las Escrituras nos ordenan poner a prueba a cualquiera que afirme hablar y actuar con autoridad divina. En 1 Juan 4:1 dice, Amados, no creáis en todos los espíritus, sino que pongáis a prueba a los espíritus si son de Dios. En Hechos 17:11, elogia a los bereanos porque examinaban las Escrituras a diario para determinar si el mensaje de Pablo era verdadero. Y en Gálatas 1, Pablo mismo incluso les dijo a esos creyentes que aunque volviera a ellos con un evangelio diferente al que les había dado originalmente, debían considerarlo maldito, condenado. Piénsalo, incluso la predicación del apóstol Pablo fue puesta a prueba por las Escrituras. Ninguna predicadora, profeta, apóstol, influencer o hacedor de milagros está por encima de toda autoridad de Dios. Así que apliquemos estas siguientes pruebas bíblicas a ella. Bueno, número 1. El oficio del pastor. Aquí hay una foto que lo dice todo. Mira, ¿quién está enfrente de todos los hombres? Este no es el modelo que Dios estableció para su iglesia, que es abundantemente claro en el Nuevo Testamento. Y ahora Catherine Crick se identifica como la pastora principal de la iglesia Fivefold. Sin embargo, leemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:12, no permite que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre en la iglesia reunida. El siguiente capítulo describe a un capataz como el marido de una sola esposa. El capítulo 1 de Tito da el mismo patrón para los ancianos. Y el resto no significa que las mujeres no pueden servir, evangelizar, discipular, orar, enseñar. Y hemos dado episodios sobre esto recientemente. Ellas pueden hacer todo esto y el Nuevo Testamento y nosotros celebramos a mujeres piadosas que hacen exactamente todo eso. Pero el cargo gobernante y doctrinal de pastor anciano se asigna a hombres cualificados, no solo por ser hombres, tienen que ser cualificados. Alguien puede ser sincero, dotado, carismático, popular y así, aún ocupar un cargo que la Escritura no le ha autorizado a ocupar. Segundo examen es la afirmación de ser apóstol. Y ahora ella acepta ese título, pero hay un problema grande con eso. Y el año pasado hicimos todo un podcast sobre este tema también. Es que en el Nuevo Testamento los apóstoles fundacionales poseían cualificaciones y autoridad únicas. Fueron testigos del Cristo resucitado y fueron encargados personalmente por él, los 12 originales. Y Pablo defendió su apostolado en 1 Corintios 9:1, preguntando, ¿no he visto a Jesucristo nuestro Señor? Efesios 2:20 dice que la iglesia fue construida sobre los cimientos de los apóstoles y profetas con Jesucristo mismo como piedra angular principal y se pone una base solo de una vez. Bueno, continuamos con la doctrina de los apóstoles después de ser fundada. No nombramos continuamente nuevos apóstoles fundacionales. La palabra griega apóstolos a veces puede referirse más generalmente a un mensajero enviado por una iglesia, pero es alguien enviado por la iglesia como un misionero.
o predicador que va de un lugar al otro para plantar iglesias. Pero eso es completamente distinto a reclamar el título, autoridad, unción y estatus revelador del apóstol de Jesucristo. Que un predicador moderno reclame ese cargo porque otro profeta autodenominado lo anunció en una conferencia, no es el patrón del Nuevo Testamento. Ella no hizo su estudio bíblico para confirmar lo que pasó a ella. Ella no averiguó si encaja con la Biblia. No lo hizo porque la Biblia no es su autoridad final. De hecho, cuando la ves hablar, rara vez usa una Biblia, si es que la usa. De hecho, aquí es como percibe su ministerio, no por Dios, sino por una falsa maestra y predicadora carismática de hace muchos años, la Catherine Coleman, de los 60, 70. Recuerdo haber visto a Coleman en la tele cuando, incluso de niño, me daba miedo, no podía verla, pero esa no es la prueba. Coleman suspendió las mismas pruebas de un falso maestro en las Escrituras y millones las siguieron por igual. En fin, aquí está la visión que Crick le dio de un supuesto Coleman enviado al cielo ahora. Worthy of everything, gloria a Dios. Hay un gran costo para la unción, le digo a la nueva generación. Corran con esta antorcha de avivamiento. No teman a ningún hombre, solo a Dios. El avivamiento es ahora. Y ahora, la tercera prueba es la veneración del líder. Han circulado videos de las celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, de Crick, en los que los seguidores le llaman su mamá espiritual. Le entregan regalos, expresan una devoción extraordinaria hacia ella y se inclinan o se arrodillan ante ella. Una publicación oficial de cumpleaños 3 años atrás la describió como mamá espiritual de miles. Cumpleaños, Apóstol Catherine. Te amamos y te honro. Aprecio mucho este ministerio. Te queremos y te extrañamos. Y Crick ha defendido arrodillarse o inclinarse a estas personas como un acto de honor bíblico en lugar de adoración. Y salió un video de una de las mujeres diciendo que solo estaba honrando donde se debe el honor. Bueno, está bien, pero la falta de sabiduría en hacerlo es muy preocupante. En algunas culturas sí, la reverencia puede expresarse y respeto sin significar adoración divina. No obstante, los líderes cristianos deben ser extraordinariamente cuidadosos al aceptar comportamientos que difuminan la línea entre honrar a un siervo y exaltar a una celebridad espiritual. Cuando Cornelio cayó a los pies de Pedro en el capítulo 10 de Hechos, Pedro le levantó inmediatamente y dijo: «Levántate, yo mismo también soy un hombre». Cuando la gente intentó ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé en Hechos 14, se rasgaron la ropa y gritaron que eran hombres de la misma naturaleza que los demás. Y en Apocalipsis 19, cuando Juan cayó ante un ángel, el ángel mismo le dijo: «Asegúrate de no hacer eso, adora a Dios». Los verdaderos siervos de Dios no cultivan un ambiente en el que la devoción se reúna alrededor de sus personalidades. Redirigen la atención de forma rápida, inconfundible y continua hacia Jesucristo solo. La cuarta prueba es el espectáculo de la liberación. Alguien puede responder diciendo: «Pero las manifestaciones demoníacas parecen reales. La gente tiembla, grita, habla con voces extrañas y se desploma. ¿Cómo puede ser eso falso?». Bueno, algunas personas
pueden sentirse, por ejemplo, emocionalmente abrumadas. Yo lo he visto muchas veces y yo cerca de eso también. Algunos comportamientos pueden aprenderse o imitarse inconscientemente también. Otros pueden desear desesperadamente alivio y responder a la atmósfera emocional, al poder de la sugestión. Necesito hacer lo que ellos hacen. Y si la actividad demoníaca es real, la Biblia no nos permite simplemente descartar el ámbito espiritual tampoco, pero ni siquiera un evento genuinamente sobrenatural autenticaría automáticamente al ministro. El capítulo 13 de Deuteronomio advierte que incluso cuando ocurre una señal o un asombro, el mensaje debe ser puesto a prueba por la fidelidad a Dios. Jesús advierte en Mateo 7 que algunos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, expulsado demonios en tu nombre y hecho muchas maravillas en tu nombre? Sin embargo, Jesús dirá que nunca los conoció. Las señales o milagros no ponen a prueba la doctrina pone a prueba a los milagros. En los evangelios, Jesús no convirtió la liberación en una fórmula repetible para etapas. Los apóstoles no enseñaron a los cristianos a ordenar a los demonios que se marcharan al contar hasta 3. Qué ridículo. Sin embargo, Crick ha usado repetidamente precisamente ese tipo de cuenta atrás, ordenando a los demonios que se marchen y luego contando 1, 2, 3 y va. Los apóstoles no organizaban los servicios alrededor de micrófonos, mucha música fuerte, equipos de cámara, primeros planos dramáticos, cuentas atrás y clips de redes sociales infinitamente reutilizables. Ni siquiera Miguel, el arcángel, se enfrentó presuntuosamente a Satanás por su propia autoridad. En Judas 9 dice que Michael declaró, el Señor te reprenda. La guerra espiritual bíblica pone el énfasis en la autoridad de Dios, no en la personalidad o las voces o las técnicas o la unción a la persona que lleva a cabo la liberación. Y ahora, ¿podría un demonio parecer cooperar con un ministerio falso o confuso? Por supuesto. El propósito de Satanás es el engaño. En 2 Corintios 11 dice que Satanás se transforma en un ángel de la luz y que sus ministros pueden aparecer como ministros de la justicia de Dios. El enemigo participaría encantado en un espectáculo religioso como Crick, si el resultado fuera alejar a la gente de la suficiencia de las Escrituras y llevaría a depender de una personalidad humana. Y la quinta prueba es esto, las afirmaciones sobre la salud mental y física. ¿Qué quiere decir por eso? Debemos ser especialmente cautelosos cuando los ministerios de liberación relacionan enfermedades mentales, pensamientos suicidas, trastornos, adicciones y problemas médicos complejos directamente y solamente con demonios. Y ahora, ¿puede la opresión espiritual agravar el sufrimiento humano? Por supuesto que sí. ¿Deberían los cristianos orar por la sanación y la libertad del alma de estos demonios y otras cosas y enfermedades? Por supuesto. Pero las Escrituras no enseñan que toda condición psiquiátrica, respuesta al trauma, adicción, trastorno, enfermedad física sea causada por un demonio. A veces se debe a hábitos pecaminosos en la vida de una persona. Además, decirle a una persona vulnerable que un demonio es la única explicación de una condición grave puede generar vergüenza, miedo, falsas esperanzas o retrasos peligrosos en recibir atención médica y de salud mental competente. El cuidado pastoral bíblico debe orar, escuchar, ofrecer la verdad bíblica
y proporcionar una comunidad cristiana amorosa. También debe fomentar un tratamiento profesional adecuado cuando sea necesario. No debería forzar a cada lucha humana un guión dramático de exorcismo. ¿Cuál es el veredicto entonces de ella, de Catherine Crick? ¿Es ella una verdadera apóstola de Dios? Bueno, según los estándares bíblicos que hemos examinado, no lo es, en absoluto. El enfoque en la liberación espectacular, la supuesta restauración de los apóstoles y profetas actuales, la autoridad atribuida a la declaración profética de un hombre y la intensa elevación de la personalidad central del ministerio plantean serias preocupaciones bíblicas. Eso no requiere que juzguemos a cada persona que asiste a sus reuniones. Muchos de estas personas sin duda están sufriendo y solo buscando sinceramente a Dios, y en este caso muchos son aprovechados en su posición vulnerable por Catherine Crick y su ministerio en la vida por este ministerio de falsos maestros. Tampoco tenemos que afirmar que todos los videos estén montados conscientemente. Nuestra responsabilidad es juzgar la enseñanza, las afirmaciones, las prácticas y el fruto según las Escrituras. Entonces, ¿cómo deberíamos responder como cristianos? Primero, conoce tu Biblia lo suficientemente como para reconocer errores. Segundo, Timoteo 4 advierte que la gente reunirá a los maestros que les digan que sus oídos que piquen quieren oír. La cura no es el cinismo, la cura es la doctrina sana. Por segundo, deja de equiparar las multitudes, carisma, intensidad emocional, las afirmaciones sobrenaturales y la popularidad en Internet con la bendición de Dios. La enseñanza falsa puede parecer extraordinariamente exitosa. Tercero, no te obsesiones con la persona, el líder en sí. Avisa a la gente con cuidado. Documenta lo que realmente se enseña. Compáralo con las Escrituras. No difundas rumores, no repitas acusaciones no verificadas ni exageres lo que ocurrió. La verdad no necesita nuestra ayuda a través de la calumnia. Cuarto, proteger a las personas vulnerables. Quienes luchan contra pensamientos suicidas, adicciones, trastornos alimentarios, traumas, depresión u otras condiciones de salud mental necesitan apoyo pastoral compasivo y atención profesional cristiana cualificada. No promesas de que todos los problemas desaparezcan con una actuación pública de liberación. Por último, mantén el foco solo en Jesucristo y en su Evangelio. Mira, Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. La salvación se recibe por gracia a través de la fe en Él, no sometiéndose a un apóstol moderno, recibiendo la impartición de alguien, sembrando en una unción o asistiendo al último supuesto evento de avivamiento. Judas 3 nos dice, defended con fervor la fe que una vez fue entregada para siempre a los santos. Fíjate en eso. La fe ya ha sido entregada a nosotros. No necesitamos una nueva élite apostólica, una unción secreta, ni una personalidad viral para completar lo que Cristo y sus apóstoles ya dieron a la iglesia 2000 años atrás. Prueba todo, aférrate a lo que es lo bueno, rechazar lo que contradice las Escrituras y nunca renuncies a tu discernimiento solo porque alguien puede atraer a una multitud con mucha conmoción y con mucha emoción, producir una manifestación o dominar tu feed en redes sociales. Bueno, espero que esto te haya ayudado.
Y si has crecido en tu conocimiento de la palabra y de la verdad de Dios a través de Verdad Sin Límites, puedes hacer clic para seguir el podcast y suscribirte y compartir el enlace de este podcast también con todos los que puedas. Bueno, y eso nos ayudará a llegar a aún más personas en Latinoamérica con la palabra de Dios. Y recuerda siempre que cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.